Bendecidos tengan ustedes muy buenos días en esta mañana. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por estar llevando esta palabra todos los días aquí, compartir con ustedes estas experiencias que he tenido en mi vida y también dándoles conocimiento y ciencia, porque es importante que cuando el hombre ha llegado a conocer la palabra de Dios, vaya también creciendo en ciencia y en conocimiento. Llegar a ser a una etapa madura, porque la vida cristiana es como el nacimiento de un niño. Por eso es lo que Cristo manifestó y le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Entonces, cuando nosotros ya hemos nacido también del Espíritu Santo, vamos creciendo. Hay una etapa que, la verdad, que actuábamos como niños, crecíamos, corríamos como niños, pero ahora que ya vamos creciendo, ya vamos pasando a la pubertad, a la juventud, a una etapa madura, entonces cuando ya nosotros debemos de ir añadiendo conocimiento, ciencia y conocimiento, sabiduría. Dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para ya más vivir en la etapa de arriba, o sea, en las cosas espirituales que en las cosas de abajo. Por eso Pablo también dice, buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Cristo está sentado aquí, en nuestra mente. Ese es el lugar. Por eso también él dice en una parte, yo con la carne sirvo a la ley del pecado, pero con la mente sirvo a la ley de Dios. En otras palabras, a la ley de Jesucristo. Tenemos que darle lugar que también Cristo vaya creciendo en nosotros y las cosas de este mundo vayan bajando, porque a eso se refiere. Quiero seguir con el tema, hermanos, de que yo les explicaba, y es un tema que mucha gente me está haciendo preguntas, de lo que yo siempre le refiero a la gente, de que nosotros no somos casualidad de esta vida nomás. Tenemos otra vida, o hemos tenido otras vidas, y allá fuimos hijos de Dios. Por eso en Hebreos 2:14 dice la Escritura clarito, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué quiere decir participaron? Los hijos que estuvieron allá en el reino participaron de carne y sangre. Dios también participó de lo mismo cuando nació en su Hijo Jesucristo. Por eso dice el Emmanuel, traducido Dios con nosotros. El apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad, que quiere decir dos cosas, divino y humano. Dios fue manifestado en carne. Dice de quiénes son los patriarcas y de quiénes, según las cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces Jesucristo al mismo tiempo era Dios, pero también era humano. Recibió un cuerpo como humano, como un niño, como un joven, y fue creciendo hasta que llegó a la etapa madura. Predicó el Evangelio por 3 años y después entregó su vida para morir. Y después el apóstol Pablo dice que cuando Cristo venga, según la carne, ya no lo veremos así. Estos temas en las iglesias cristianas y en la iglesia católica no se ha hablado de eso. No se ha hablado de la encarnación del Espíritu, o que el Espíritu encarna nuevamente. Por eso yo siempre digo, el Espíritu no muere. Voy a estar leyendo un libro del que también leí ayer, donde habla este sabio, y siempre él habla porque él era telepático. Entonces se le da a conocer estas cosas del hilo solar, del hilo de plata, de lo que nosotros nos conectamos con el cosmos, con el macrocosmos, con el cosmos infinito, de la cual no tiene fin. Pero nosotros estamos unidos a un cordón umbilical que sale de aquí, de nuestras
coronas allá al reino de los cielos. Y eso lo voy a tener. Pero para eso quiero también leer en Eclesiastés el capítulo 12, versos 6 y 7, que dice de esta manera: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuerno de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí está hablando, dice, del cordón de plata que se rompa. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos unidos a ese cordón de plata. Es igualito con cuando el niño es formado en el vientre de la madre, está unido a un cordón umbilical. El cordón, la gente le dice un cordón umbilical, pero es el cordón umbilical. Entonces el niño comienza a crecer y se mantiene, se alimenta por medio de este cordón umbilical. Que la mujer recibe alimento y esto le pasa al niño. Lo que siente la mujer, siente el bebé adentro, el feto que se está creando. Y se está creando con todo lo que Dios ordenó a la mujer para que dé a luz a un hijo. Con vaso sanguíneo, con estómago, con intestino grueso, intestino delgado, con riñones, con hígado, con vaso, con corazón, con todo lo necesario, con ojos, con narices, con boca. Mire cómo es Dios de perfecto. Y él ahí ya se está creciendo de esa manera, hasta que completa los 9 meses. Entonces por eso la Escritura dice: con dolor darás a luz a tus hijos, por cuanto habías desobedecido a mi voz. Entonces por eso cuando la mujer va a dar a luz, siente dolores, pero el dolor no lo siente porque el niño va a nacer, sino que porque viene del reino de los cielos al niño, porque cuando el niño ya salió afuera y comienza a gritar, es que el cordón umbilical se le enganchó del reino de los cielos. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el hombre muere, cuando el ser humano muere, deja de respirar, se le cortó el hilo de plata que había leído en Eclesiastés el capítulo 12. Se le cortó o se rompió el hilo de plata. Entonces dice: el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a donde está Dios. Entonces, cuando se le cortó este hilo de plata, el cordón umbilical que viene del reino de los cielos, la carne comienza a depurarse, a degradarse. Y después de 3, 4 días se pudre y viene a oler. En cambio nosotros ahora tenemos vida, tenemos el espíritu de vida que entra por el hilo solar y nosotros nos manejamos así, no huele, ¿no? Solo cuando sudamos, bueno, es otra cosa, pero hay que ponerle un perfume y olemos rico, ¿no es cierto? Pero es porque tenemos el espíritu de vida, es el cordón umbilical que usted no lo puede ver, es como una onda de una radio. Usted coge un radio y prende y ve una emisora, otra emisora, cambia tantas emisoras, pero usted no ve por dónde viene. Así es el cordón umbilical. Y así son las ideas, así son los pensamientos. Las ideas y los pensamientos se transmiten por ese cordón umbilical. Es por eso cuando nosotros estamos durmiendo y soñamos, tenemos viajes astrales. Ese es el cuerpo etérico, son los chakras que tenemos nosotros. Y el cuerpo etérico o el cuerpo astral es por ahí cuando salimos y comenzamos a conversar, a dialogar con los familiares, a irnos a ciertos lugares, a la huerta, donde usted sueña muchas cosas, que va por ríos, que va por carreteras, por ciudades, pero es en el cuerpo astral, en el cuerpo espiritual, en otras palabras. Y esto también, yo no estoy hablando fuera de la Biblia, ni fuera del fundamento que dejó plasmadas el apóstol Pablo en las 14 epístolas. Usted lea en la segunda epístola de Corintios, el capítulo 12, dice el apóstol Pablo clarito: yo no sé, dice, yo conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, hace 14 años
yo llegué hasta el tercer cielo, yo llegué al paraíso. Era él mismo, pero él no lo conocía porque en ese momento no se sabía nada de estas cosas. Entonces miren cómo el mundo vamos avanzando, cómo vamos creciendo. Por eso yo le digo, hay que crecer en sabiduría, en ciencia, en conocimiento. Dijo el apóstol Pablo, cesarán las lenguas, las profecías dejarán de ser, pero el amor nunca dejará de ser. Es cierto que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas, comenzamos a ver visiones y todo. Pero llega un tiempo que como que descansamos y Dios también lo deja al hijo para que el hijo comience a crecer él solo. Es como el ave cuando tiene sus polluelos y los tiene en el nido y le lleva, ahí recién nacido, le lleva en el pico, le lleva que comer hasta que van emplumando, y cuando ya los ve que pueden volar, él mismo los agarra y los bota para que vuelen, y ellos tienen que ver cómo se alimentan. Así mismo el ejemplo de Dios es así mismo. Nos soltó un tiempo, y es por eso que es ahí cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, viene la necesidad económica, vienen muchas cosas en la prueba de la vida que nosotros tenemos que pasar. Lo aborrecen los mismos padres, los hermanos, los hijos, lo llegan a aborrecer. Es por eso que cuando Dios le dijo a Abraham, porque es el ejemplo, el padre de la fe, que es nuestro padre Abraham, y él lo sacó de Ur, de los caldeos, donde él no era cualquier cosa. Abraham era un hombre rico, pero era un hombre temeroso de Dios y un hombre que creía en Dios. Y Dios vino y Abraham habló con Dios, y Dios le dijo, sale de tu parentela, yo te voy a llevar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. Y salió Abraham de Ur de los caldeos, pero como le dije, él no era pobre, él era rico. Dice que él tenía 318 criados. Él tenía bastante ganado, ovejas, cabras, toda clase de animales, y tenían que salir con eso. También salió su sobrino Lot. Entonces es así cuando Dios a nosotros nos dice. Cristo también dijo, yo no he venido a traer paz a este mundo, sino a traer lucha entre el hijo contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, de manera que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Usted no sabe, a mí una vez, mi señora me aborreció de una manera cruel. Lo mismo mis hijos, tengo un hijo varón, mi hijo fue, él me aborreció tanto que no quería ni verme, peor hablar. Pero esto es un tiempo que pasa, porque Dios nos pone condiciones, Él nos ofrece ser bendecidos con toda bendición, pero también nos puso condiciones que nosotros tenemos que resistir. A mí cuando mi esposa me dejó, yo sí lloraba. Y todo era al contrario, todo, no podía ni pedirles un favor a mis hijos, porque todo estaba en mi contra. Yo decía, ¿qué pasa este mundo? Pero Dios, mire, hasta incluso tenemos que pasar por esta prueba de vida si nosotros hemos tenido la ayuda idónea, o el esposo a la mujer, y que a veces lo deja el esposo o la esposa. Tenemos que aprender eso, a conocer lo que es la soledad, porque esto es un pedido también en el reino. Pero yo después me consolaba cuando Cristo dijo, le hicieron a él una pregunta de la mujer que tuvo 7 maridos, eran hermanos y todos murieron, y los saduceos le dijeron, bueno, ¿y ella de quién será esposa en el reino? Y Cristo les dijo, allá en el reino seremos como los ángeles, que no se casan ni se darán en casamiento. Es por eso que el apóstol Pablo aconseja a los seres que han sido casados y se divorcian de su esposa o de su esposo, que se quede sin casar. Para mí fue duro, para mí fue un motivo. Hay mucha gente que no resiste eso.
se mata, se elimina, se suicida, pero en mi caso no. Y me vinieron muchas cosas así. Me despidieron del trabajo, del empleo, me quedé sin nada, perdí mi carro, perdí mi casa. Me acordé del ejemplo de Job y llegó un momento, por eso miren, ahí está el ejemplo de Job, que la mujer llegó un momento que le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y Job, como era un hombre de Dios, un hombre conocedor, dijo, mujer, tú sueles hablar como una mujer fatua, de entendimiento. ¿No ves que Dios nos da todo lo bueno, recibimos? ¿Por qué no vamos a recibir lo malo? Y dice que se desnudó, se sacó la ropa y dijo, yo desnudo he nacido a este mundo y desnudo tengo que morir. Y dice que se tiró allá al patio y se rajaba con una teja en ceniza. Pero nadie sabía, dice que después volvió, porque era Satanás el que le estaba quitando las cosas, hasta los hijos, hasta los bienes que él tenía, las haciendas eran quemadas. Solo los peones venían con la noticia a decirle que se quemó esto, que pasó esto. Dice que después Dios le dio el doble de lo que él tenía. Jehová Padre, mire, son unos ejemplos, pero yo me estoy refiriendo al hilo solar, al hilo de plata, al cordón umbilical, al cordón de plata. Y voy a leer este libro, que a muchos les está gustando la forma en que se escribe aquí, porque esto es traducción de una comunicación telepática. Dice, ¿cómo se une un espíritu a un bebé? El cordón material, viajes, experiencias de los espíritus cuando deciden ir y probar vidas materiales. Sí, hijito, te contaré un tema divino que hará emocionar a las madres del mundo. El viaje que todos han hecho, la primera salida del reino de los cielos, el anhelo celestial de cada espíritu, los sueños, las grandezas propios de su principiante. Al viajar un espíritu a los lejanos mundos hace que su principio de llegar a ser una criatura de carne sea de velocidad, espacio, tiempo. La filosofía del espíritu desde que sale del reino es de un niño. Lleva a su germen solar todas las divinas esencias que vio y vivió en el reino. Las jerarquías vivientes la acompañan durante el viaje, hermosísimos y bondadosas madres solares le observan a partir. Estas madres solares no tienen hijos determinados porque son madres universales. Todos son sus hijos y su número no tiene límite. Para vosotros, hijos, la tierra, vuestra madre universal, es la madre solar Omega, la misma que permitió ser llamada en muchos nombres en vuestro mundo, muchos nombres y una sola madre, un solo Dios no más, Padre y Madre en el reino de los cielos, son una sola persona y al mismo tiempo infinitas personas, son leyes propias de los solares, cuya sal de la vida está en todas partes, presencia todo nacimiento que ocurre en todos los mundos del universo. Nada escapa al divino control de los solares. Cuando nace un espíritu en algún sol, este tiene infinitas madres que lo desean. Su número es como el número de granos de arena que contiene un desierto. Las madres solares tienen sus propios universos y sus propias leyes dentro del mismo universo expansivo pensante. Todos fuimos atendidos en el planeta material. Os cuidaron como solo puede hacerlos una madre amorosa. Allí existen mares de leche como jamás vio el mundo. Las madres solares son las
de la misma magnitud que tienen los tripulantes de los platillos voladores, que os visitan y no son los únicos, porque solo el Padre es único. Las antigüedades en cuanto a existencias no tienen límites y es inmortal la búsqueda eterna que existe en el reino por saber quién es el más antiguo después del Padre. Solo el Padre lo sabe. La creación se autoayuda a los nacimientos. Los que ahora son microscópicos en el mañana eterno serán grandes y pasarán a ocupar puestos de mayor responsabilidad en la creación. Las mujeres de hoy serán madres solares en el porvenir, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Las obligaciones de abajo se repiten arriba y las de arriba se repiten abajo. El nacimiento de un espíritu es como el nacimiento de un bebé, porque el espíritu y la materia se inician juntos en la primera alianza que se efectúa. El primer cuerpo del espíritu recién nacido es un gas solar lechoso y este cuerpo de gas esta inocencia solar de cuyas leyes han salido los símbolos de plata usados a muchos mundos. He aquí el origen del corderito de plata que usará la humanidad, símbolo de la pureza mental, limpio de espíritu, mente sana. Los honrados lo llevarán y todo arrepentido, porque la fe humana toma formas determinadas. Miren, y ahí ustedes pueden ver a una madre cómo le cae el hilo solar del reino de los cielos. Dice: sí, hijito, este dibujo celeste explica que toda la naturaleza viviente posee cordón solar. La madre que esperó fruto posee infinitos cordones solares, los de ella y los del bebé. Cada orito de su cuerpo de carne tiene un cordón, y el espíritu igual. Cada virtud de las 318 que posee el pensar humano tiene también su cordón solar. Es así como está unido el todo sobre el todo, el universo expansivo pensante del Padre Jehová. Hasta lo microscópico, conocidos y desconocidos poseen su cordón que los une en los soles. Cada elemento de la creación tiene su cordón de platillos voladores y los planetas igualmente, porque nadie es desheredado, nadie es menos ante el Padre. En el dibujo se ve líneas y cuadros, significa que todo principio por un puntito que se expandió en forma lineal y fue la primera geometría que tuvieron las moléculas terrestres y todo el elemento de la naturaleza. La extensión del puntito y la línea representa el círculo y la espiral, porque en toda geometría no se deja de ser línea. Lo espiritual y lo espiral, retrocediendo hacia el pasado, pasa por la línea y llega al punto de partida, y toda figura geométrica retrocediendo en el tiempo vuelve a su origen y vuelve a su puntito. Más allá del punto está la figura mayor, los soles que crearon el punto de origen, y si un sol retrocedería es su evolución, pasaría igualmente por lo mismo círculo lineal y punto de ir a probar vidas en lejanos planetas. Es para el espíritu como ir a un puntito. Todo planeta del tamaño que sea es llamado punto geométrico desde el reino de los cielos. Miren, hermanos, esta ciencia, este conocimiento que emana aquí, esto es lo que yo estudio, y por eso es lo que he llegado a tener esta ciencia y este conocimiento. Nadie en el mundo le ha dado. Ni un pastor, ni un cura católico le ha llegado a dar a conocer cómo vienen las encarnaciones, cómo se reproduce un bebé. Me refiero en el sentido espiritual, porque todos vamos a lo espiritual. Se nace carnal, material, y después terminamos en lo espiritual.
Y la vida que nosotros tenemos que pensar en la forma de vivir y llegar a tener ese conocimiento es en lo espiritual. Por eso Juan, cuando lo vio al Señor Jesucristo, dijo que Él no servía ni para desatarle el cordón de sus sandalias. Se refería a que Él dijo, mientras yo mengüe, el Espíritu vaya creciendo. O sea, en otras palabras, nosotros vamos creciendo en la vida espiritual. Lo que yo le digo, que nadie le enseñó en la vida cristiana esto de cómo aparece el Espíritu, todo tiene verdad bíblica. Cristo lo habló. Mateo 11:14, Él dice, si quieren recibirle, Él es aquel Elías. De esto no hablan las iglesias. Esto no lo pueden explicar. Dice, Cristo ya habló que Juan Bautista era el Elías del pasado, pero era con otro cuerpo. Igual, por eso es lo que a mí se me dio el nombre, cuando yo escuché la voz y me dijo, tú eres él. No, yo vengo desde allá. Por eso ayer en otro mensaje les estaba hablando de que hay libros que no se acercan a la realidad. Los libros de Enoc me refiero, pero el primer libro sí está más cerca de la realidad. Ahora, en ese tiempo Enoc creó esos libros, pero era en esa época, tiempos pasados, antes de Noé, antes del diluvio de Noé. Entonces, por lo regular que ellos tienen otro conocimiento, otra ciencia, pero es importante saberlo. Para mí como no es importante saberlo. Pero ahora estamos en otra época, ya no estamos ni en el tiempo de la redención, estamos en la época, en la era de la gracia, que Dios salva a sus hijos por gracia, por la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando dijo el apóstol Pablo, no por obras, se refería a las obras de la ley. Porque en el tiempo de la ley tenían que hacer obras, lo que se les pedía que tenían que hacer. Miren, Salomón, él ofrecía miles de sacrificios, de toros, mataba para hacerle sacrificio a Dios, pero eso ya no lo necesitamos ahora, porque ya Cristo pagó su vida por nosotros. Dios mismo, Él presentó a su cuerpo humano para entregarlo en la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros, recibir la espada que traspasó su alma por nosotros, donde salió sangre y agua. Por eso en Apocalipsis 13, el verso 14 dice, la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. ¿Cuál es esa bestia? Ese es Jesucristo. Y esa bestia ordenaba ponerse este numerito del 666. Ahí lo ven. El que yo lo tengo en mi brazo. Sígale todo el contexto del capítulo 13 de Apocalipsis hasta el verso 18. Era Jesucristo, y yo lo vengo para aclararlo ahora. Y como no, estoy aclarando esto del cordón de plata, del cordón umbilical que sale de nosotros al reino de los cielos, y cómo también la mujer lo recibe y siente las picadas, los dolores cuando va a dar a luz su hijo. Entonces yo en este momento me despido de ustedes y deseándoles que estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.